¿Qué pasaría si te dijera que un millonario de 29 años apostó su corazón en una semana para demostrar que el amor verdadero no existe? Esta es la historia que está a punto de cambiar todo lo que creías saber sobre el dinero, el poder y los sentimientos más profundos del ser humano. En las alturas de Madrid, donde los rascacielos tocan las nubes y las luces de la Gran Vía brillan como diamantes contra el cielo nocturno, Diego Herrera contemplaba la ciudad desde el restaurante más exclusivo de España. Con una fortuna que supera los 2.000 millones de euros, este joven empresario había construido un imperio que muchos envidiaban, pero había perdido algo que el dinero jamás podría comprar: la capacidad de confiar en el amor. ¿Alguna vez te ha pasado que el éxito te aísla del mundo real? Diego vivía rodeado de lujo, pero también de una soledad dorada que lo consumía lentamente. Suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad y país nos ves, porque esta historia podría estar sucediendo en cualquier parte del mundo, incluso cerca de ti. Esa noche, mientras degustaba un whisky que costaba más que el salario mensual de muchas familias, su mejor amigo Pablo Morales llegó con una noticia que lo cambiaría todo. Pablo, radiante de felicidad, le contó sobre sus planes de matrimonio con una mujer que había conocido apenas 4 meses atrás. Para Diego, esto no era más que otra prueba de la ingenuidad de su amigo. Todas se interesan por el dinero al final, le dijo Diego con esa sonrisa cínica que había perfeccionado a lo largo de años de desilusiones. Pero Pablo no se rindió. Con una pasión que sorprendió incluso al propio Diego, su amigo comenzó a hablarle sobre un mundo que parecía existir solo en los cuentos de hadas. Un lugar donde las mujeres trabajaban por sus sueños, luchaban por sus ideales y no sabían siquiera que multimillonarios como Diego existían. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que Diego decidió hacer esa noche desafiaría todas las reglas del amor y el dinero. En un impulso que mezcló arrogancia con desesperación, propuso una apuesta que cambiaría no solo su destino, sino el de una mujer inocente que aún no sabía que estaba a punto de entrar en la vida del hombre más poderoso de España. La apuesta era simple en teoría, pero devastadora en la práctica. Diego tenía exactamente 7 días para conquistar el corazón de una mujer que nunca hubiera conocido el amor, hacerla enamorarse perdidamente de él y conseguir que aceptara casarse, todo esto, sin revelar jamás su verdadera identidad. Si Pablo tenía razón sobre el amor verdadero, Diego perdería la apuesta, pero ganaría algo invaluable. Si Diego tenía razón sobre la naturaleza superficial de las mujeres, su amigo tendría que admitir que el dinero siempre triunfa sobre los sentimientos. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque esta no es una historia común sobre ricos y pobres. Es un viaje hacia las profundidades del corazón humano, donde las máscaras caen y las verdades más dolorosas salen a la luz. Al día siguiente, Diego Herrera desaparecería del mundo de los privilegios para convertirse en alguien completamente diferente, y su encuentro con el destino estaba a punto de comenzar en las calles más humildes de Madrid. La verdad es que Diego no había llegado a esa conclusión de la noche a la mañana. Su cinismo era el resultado de años de experiencias que habían moldeado su mentalidad de una forma que pocas personas podrían entender. Cuando tienes acceso ilimitado a todo lo que el dinero puede comprar, cuando tu apellido abre puertas que para otros permanecen cerradas para siempre, cuando tu cuenta bancaria tiene más cifras de las que la mayoría puede contar, el mundo se transforma en algo completamente diferente. Si estas reflexiones están resonando contigo, si sientes que cada decisión de Diego te está haciendo cuestionar tus propias máscaras y defensas, entonces probablemente encontrarás valor en los contenidos que comparto aquí. Suscríbete al canal, porque juntos seguiremos explorando esas historias que tocan algo profundo en el alma humana.
Diego había conocido mujeres deslumbrantes, modelos que aparecían en las portadas de las revistas más prestigiosas de Europa, herederas de fortunas ancestrales, empresarias exitosas que dirigían sus propios imperios. Todas compartían algo en común. En el momento en que descubrían quién era realmente Diego Herrera, algo cambiaba en sus ojos. Esa chispa de interés se intensificaba. Sus sonrisas se volvían más calculadas y de repente las conversaciones giraban sutilmente hacia temas que revelaban su verdadero interés. Había una transformación que Diego había aprendido a reconocer con una precisión casi científica. Primero venían las preguntas aparentemente inocentes sobre sus negocios, luego los comentarios admirativos sobre su estilo de vida, después las sugerencias sobre lugares exclusivos donde podrían ir juntos, y finalmente las insinuaciones sobre un futuro compartido que siempre incluía referencias a la seguridad financiera que él podría proporcionar. Esta revelación repetitiva había construido una coraza alrededor del corazón de Diego, una armadura emocional que lo protegía, pero que también lo aislaba de cualquier posibilidad real de conexión genuina. Su mentalidad se había endurecido hasta el punto de que veía cada sonrisa como una estrategia, cada caricia como una inversión, cada te amo como una transacción disfrazada de sentimiento. Pero Pablo conocía los bastidores de esta historia. Había sido testigo directo de cómo su amigo había llegado a esas conclusiones, y más importante aún, entendía la verdad oculta detrás de ese aparente cinismo. Diego no había perdido la capacidad de amar, había perdido la capacidad de confiar. Y esa noche, Pablo estaba decidido a mostrarle que existía un mundo completamente diferente al que Diego había conocido hasta ese momento. «Escucha, Diego», le dijo Pablo, con una intensidad que sorprendió al millonario. «El problema no son las mujeres. El problema es que tú solo te mueves en una burbuja dorada donde todo y todos tienen un precio. Pero hay un universo completo ahí afuera, lleno de personas que ni siquiera saben que tú existes, que se levantan cada mañana luchando por sus sueños, sin pensar en fortunas ni en apellidos prestigiosos». Pablo tenía razón en algo que Diego se resistía a admitir. Su círculo social era tan exclusivo que se había convertido en una prisión invisible. Los eventos a los que asistía costaban miles de euros solo por la entrada. Los restaurantes donde cenaba requerían reservas con meses de anticipación y conexiones que el dinero por sí solo no podía comprar. Las mujeres que conocía se movían en esos mismos círculos, donde la riqueza no era una excepción, sino la norma, donde el lujo era el estándar mínimo de vida. Hay profesoras que trabajan dobles turnos para mantener a sus familias, continuó Pablo. Artistas que viven en apartamentos diminutos, pero crean belleza con sus propias manos, enfermeras que salvan vidas sin pensar en recompensas millonarias, escritoras que pasan años perfeccionando una novela que quizás nunca las haga ricas, pero que podría cambiar la vida de alguien. Cada palabra de Pablo era como una piedra lanzada contra el cristal de las creencias de Diego, porque en el fondo de su ser, en esa parte que había aprendido a silenciar para sobrevivir en su mundo de transacciones emocionales, Diego sabía que su amigo estaba señalando una verdad que él había elegido ignorar. El impacto de esa conversación comenzó a crear fisuras en la armadura que Diego había construido tan cuidadosamente. Por primera vez en años se encontró cuestionando no solo sus conclusiones sobre las mujeres, sino sobre la realidad misma en la que había estado viviendo. Fue en ese momento cuando Diego decidió mostrar sus cartas completamente. Con esa sonrisa que había aprendido a usar en las salas de juntas más importantes de Europa, se inclinó hacia adelante y pronunció las palabras que cambiarían el rumbo de toda la conversación. «Pablo, mi empresa vale más de 2.000 millones de euros. Yo no vivo en una burbuja, yo soy la realidad». Esas cifras no eran solo números en una cuenta bancaria.
Representaban años de decisiones calculadas, de estrategias que habían transformado una herencia familiar en un imperio que se extendía por 3 continentes. Diego había construido algo que trascendía lo que la mayoría de las personas podían siquiera imaginar. Su realidad incluía jets privados, propiedades en las capitales más exclusivas del mundo y un poder de influencia que podía cambiar el destino de ciudades enteras con una sola firma. Dale like si esta historia te ha hecho reflexionar sobre tus propias apuestas emocionales, sobre las máscaras que usas para protegerte, sobre las veces que has tenido que elegir entre la seguridad y la autenticidad. Ese simple gesto me dice que estamos conectados en algo más profundo que el entretenimiento casual. Para Diego, esos 2.000 millones no eran simplemente dinero, eran una validación de su visión del mundo. En su mentalidad, había llegado a la cima de la pirámide social, y desde esa posición privilegiada, creía poder ver con claridad total cómo funcionaban realmente las relaciones humanas. Cada interacción que había tenido, cada romance que había experimentado, cada amistad que había cultivado, todo había estado filtrado a través del prisma de esa inmensa fortuna. Pero Pablo no se intimidó. En lugar de quedar impresionado por esas cifras astronómicas, hizo algo que pocas personas se atrevían a hacer con Diego Herrera. Lo desafió directamente. Precisamente por eso, le respondió con una determinación que sorprendió al millonario. No puedes ver la verdad oculta que existe más allá de tu mundo dorado. Y fue ahí donde sucedió algo extraordinario. En lugar de continuar defendiendo su posición, algo se encendió en la mente de Diego. Una chispa de curiosidad que no había sentido en años, mezclada con una arrogancia que lo había acompañado toda su vida. Cristalizó en una idea que cambiaría todo. Si Pablo tenía tanta certeza sobre la existencia del amor verdadero, si realmente creía que había mujeres capaces de amar a alguien por quien era y no por lo que tenía, entonces había una forma de demostrar quién tenía razón. «Está bien», dijo Diego, y en su voz había una intensidad que Pablo reconoció inmediatamente como peligrosa. «Hagamos una apuesta. Si ese amor puro y desinteresado que defiendes realmente existe, entonces yo debería poder encontrarlo, debería poder conquistar el corazón de una mujer en exactamente una semana, hacerla enamorarse perdidamente de mí y conseguir que acepte casarse conmigo, todo sin que ella sepa jamás quién soy realmente». La propuesta cayó sobre la mesa como una bomba. No era solo una apuesta. Era un experimento social que pondría a prueba las creencias más profundas de ambos hombres. Diego estaba proponiendo despojarse temporalmente de todo lo que lo definía: su nombre, su fortuna, su estatus, su poder. Se convertiría en una persona común, trabajando con un presupuesto limitado, viviendo como cualquier ciudadano promedio de Madrid. Las reglas del juego eran simples pero brutales en su precisión. 7 días exactos para lograr lo imposible, sin usar su apellido millonario, sin recurrir a restaurantes de 5 estrellas, sin impresionar con regalos costosos o experiencias que solo el dinero podía comprar. Solo él, con una identidad completamente inventada, intentando conquistar a una mujer que no tuviera idea del poder real que él poseía. Pero había algo más profundo en esa apuesta, algo que Diego mismo no terminaba de reconocer. En el fondo de su ser, había una parte de él que secretamente esperaba perder. Una parte que anhelaba descubrir que Pablo tenía razón, que el amor verdadero sí existía, que era posible ser amado por quien realmente era y no por lo que poseía. El impacto de esa decisión resonaría mucho más allá de esa noche en la Gran Vía. Lo que Diego no sabía era que estaba a punto de embarcarse en un viaje que lo llevaría a los rincones más inesperados de Madrid, donde la vida real sucedía sin filtros dorados ni máscaras sociales. La transformación que Diego estaba planeando requería una precisión
casi militar en sus detalles. No era suficiente simplemente decir que se haría pasar por una persona común. Necesitaba establecer reglas específicas que hicieran de esta apuesta algo tangible y medible. Con Pinochentismo, esa mentalidad estratégica que había aplicado a cada uno de sus negocios multimillonarios comenzó a delinear los parámetros exactos de su experimento social. 7 días, repitió Diego con una determinación que Pablo reconoció como inquebrantable. Exactamente una semana para encontrar a una mujer, conquistarla completamente y conseguir que acepte casarse conmigo, sin revelar jamás mi verdadera identidad, sin usar mi apellido, sin recurrir a mi fortuna. Las palabras salían de su boca como si estuviera cerrando uno de esos contratos empresariales que habían construido su imperio. Pero entonces Diego añadió algo que reveló las profundidades más oscuras de su visión del mundo. Con una frialdad que sorprendió incluso a Pablo, especificó una condición adicional que transformaría completamente la naturaleza de la apuesta. La mujer tenía que ser virgen, completamente inexperta en el amor y en las relaciones íntimas. Esta revelación no era casual ni arbitraria. En la mente distorsionada de Diego, esta condición específica representaba la prueba más pura de sus teorías sobre la naturaleza femenina. Su lógica, por retorcida que fuera, seguía un patrón que él consideraba científico. Si una mujer nunca había sido tocada por otro hombre, si nunca había experimentado la intimidad física o emocional con nadie, entonces su capacidad de amar sería completamente genuina, sin estar contaminada por experiencias previas o expectativas basadas en comparaciones. Para Diego, una mujer inexperta representaba una especie de laboratorio perfecto donde podría probar sus hipótesis sobre el amor. Si incluso alguien así, alguien puro en su inexperiencia, terminaba siendo influenciada por consideraciones materiales una vez que descubriera quién era él realmente, entonces habría demostrado definitivamente que el amor desinteresado era una fantasía romántica. Suscríbete si crees que las mejores historias son aquellas que nos desafían a ver la vida de manera diferente. Aquí compartimos narrativas que van más allá del entretenimiento, historias que te harán reflexionar sobre el amor, la autenticidad y las decisiones que realmente importan en la vida. La crueldad de esta condición radicaba en que Diego estaba esencialmente buscando a alguien vulnerable, alguien cuya falta de experiencia la convertiría en el sujeto perfecto para su manipulación emocional. No se trataba solo de encontrar a una mujer que pudiera amarlo, se trataba de encontrar a alguien cuya ingenuidad pudiera ser moldeada según sus propósitos. Pablo sintió un escalofrío al escuchar esta especificación adicional. En ese momento se dio cuenta de que la apuesta había dejado de ser un simple desafío entre amigos para convertirse en algo mucho más siniestro. Diego no estaba simplemente poniendo a prueba sus creencias sobre el amor. Estaba diseñando un experimento que involucraba manipular los sentimientos más puros de una persona inocente. Diego, le dijo Pablo con una preocupación genuina en la voz, esto no es un juego. Estás hablando de jugar con la vida emocional de una persona real, alguien que no tiene idea de que está siendo parte de tu experimento. Pero Diego ya había tomado su decisión. Y cuando Diego Herrera tomaba una decisión, el universo tenía que reorganizarse a su alrededor. La mentalidad que había construido el imperio de 2.000 millones de euros era la misma que ahora aplicaba a esta apuesta personal. Para él, las personas eran variables en una ecuación, elementos que podían ser calculados y controlados si uno tenía la estrategia correcta. Su éxito empresarial le había enseñado que todo en la vida tenía un precio, que toda persona tenía motivaciones que podían ser descubiertas y explotadas. Lo que Diego no anticipaba
era que al establecer estas condiciones tan específicas, estaba creando las circunstancias perfectas para su propia caída. Su búsqueda de pureza e inexperiencia lo llevaría exactamente hacia el tipo de persona que podría enseñarle las lecciones más profundas sobre la autenticidad y la conexión humana genuina. El impacto de estas decisiones se extendería mucho más allá de los 7 días que había estipulado. Estaba a punto de descubrir que algunas verdades ocultas sobre el amor y la naturaleza humana no pueden ser medidas ni controladas, por más estratégicas que sean nuestras aproximaciones. La preocupación en la voz de Pablo era palpable, y por primera vez en toda la noche, Diego pudo ver en los ojos de su mejor amigo algo que raramente había presenciado: una mezcla de decepción y horror genuino. «Diego, escúchate», le dijo Pablo inclinándose hacia adelante. «Estás hablando de manipular emocionalmente a una mujer inocente. Estás planeando entrar en su vida con una identidad falsa, conquistar su corazón usando técnicas calculadas y todo para ganar una apuesta. ¿Te das cuenta de que estás describiendo a un sociópata?» Pero Diego había cruzado esa línea mental donde las consideraciones éticas se vuelven secundarias ante la obsesión de demostrar un punto. En su mente ya no se trataba de una simple apuesta, se había convertido en una misión personal para validar toda su filosofía de vida. Cada relación fallida de su pasado, cada desilusión amorosa, cada momento de soledad en su penthouse de lujo, todo había llevado a este momento donde finalmente podría demostrar que tenía razón sobre la naturaleza superficial del amor. «Pablo», respondió Diego con esa frialdad empresarial que usaba cuando cerraba adquisiciones, «millonarias. No estoy manipulando a nadie. Simplemente voy a presentarme como realmente soy, sin las distracciones del dinero. Si ella se enamora de mí, será porque conectó con mi personalidad real, y si después cambia de actitud cuando descubra mi fortuna, habré demostrado mi punto». La lógica retorcida de Diego era casi perfecta en su simplicidad, pero Pablo podía ver las fallas monumentales en ese razonamiento. Lo que Diego no estaba reconociendo era que mentir sobre su identidad desde el primer momento ya contaminaba cualquier conexión genuina que pudiera desarrollarse. Estaba creando una fundación de engaño y luego esperando construir algo auténtico encima de ella. Pero Diego ya había tomado su decisión, y esa noche comenzó a planificar los detalles de su transformación con la misma meticulosidad que aplicaba a sus estrategias corporativas. Al día siguiente, Diego Herrera, el multimillonario, desaparecería completamente, y en su lugar nacería Diego García, un corredor de bienes raíces de clase media que vivía en un apartamento modesto y tomaba el metro para ir al trabajo. La preparación para esta metamorfosis reveló hasta qué punto Diego estaba dispuesto a sumergirse en una realidad completamente ajena. Primero, tendría que despojarse físicamente de todo lo que lo identificaba con su mundo de privilegios. Los trajes de diseñador italiano, que costaban más que el salario anual de muchas personas, se quedarían en el armario. Los zapatos hechos a mano en Londres, los relojes que eran verdaderas obras de arte mecánico, las joyas sutiles pero extraordinariamente caras. Todo tendría que desaparecer. Si mientras escuchabas te encontraste pensando en tus propias relaciones, en las veces que has mentido para protegerte, o en esos momentos cuando el amor verdadero te asustó más que cualquier riesgo, dale like. Es tu forma de decirme que esta historia tocó algo real en ti. En su lugar, Diego se vestiría con ropa que cualquier profesional de clase media usaría. Jeans de marca comercial, camisas de algodón simples, zapatos cómodos que había comprado en una tienda departamental común. Incluso tuvo que practicar caminar de manera diferente, porque años de usar zapatos de lujo habían modificado su postura de una forma que podría delatarlo. Pero la transformación física era solo la superficie.
El verdadero desafío sería mental y emocional. Diego tendría que reprimir décadas de comportamientos automáticos que habían sido moldeados por una vida de abundancia ilimitada. No podría simplemente pedir lo más caro del menú sin mirar los precios. No podría tomar taxis sin considerar el costo. No podría hacer comentarios casuales sobre viajes a destinos exóticos o experiencias que solo el dinero extremo podía comprar. Más profundo aún, tendría que aprender a pensar como alguien para quien el dinero era una consideración constante y limitante. Tendría que entender las preocupaciones diarias de alguien que calcula cada gasto, que planifica sus comidas basándose en su presupuesto, que ve el precio de las cosas antes de ver su valor o atractivo. El impacto psicológico de esta decisión era algo que Diego no había anticipado completamente. Estaba a punto de experimentar una vulnerabilidad que no había sentido desde la infancia, una sensación de dependencia de recursos limitados que desafiaría cada fibra de su ser acostumbrado al control absoluto. El despertador sonó a las 6 de la mañana, pero Diego ya llevaba una hora despierto, contemplando el techo de su penthouse como si fuera la primera vez que lo veía. Era el día de su metamorfosis, y por primera vez en décadas sentía algo parecido al nerviosismo corriendo por sus venas. No era la ansiedad que precedía a una fusión empresarial de miles de millones o una presentación ante inversionistas internacionales. Era algo mucho más primitivo y desconcertante, la incertidumbre de no saber quién sería cuando saliera de esa habitación. Se dirigió hacia su vestidor, ese espacio que ocupaba el tamaño de un apartamento completo para la mayoría de las personas, pero esta vez pasó de largo por todas las piezas que definían su identidad visual. Los trajes de Armani, los zapatos Louboutin, las camisas de seda que costaban más que el alquiler mensual de muchos madrileños. Todo eso pertenecía a Diego Herrera, y ese hombre no existiría durante los próximos 7 días. En el fondo del armario, casi olvidados como reliquias de una era pasada, encontró los vestigios de su antigua vida universitaria. Jeans desteñidos que había usado durante sus estudios en Londres, camisetas básicas que no tenían etiquetas de diseñador, zapatos deportivos blancos que habían visto días mejores. Al ponerse esa ropa, algo extraordinario sucedió. Por primera vez en años, Diego se vio en el espejo y no reconoció completamente a la persona que le devolvía la mirada. La transformación física era apenas el primer paso de un viaje que lo llevaría a territorios emocionales completamente inexplorados. Dejó su iPhone de última generación en la mesita de noche y tomó un teléfono básico que había comprado el día anterior. Uno de esos modelos simples que solo sirven para llamar y enviar mensajes de texto. En su billetera, donde normalmente llevaba tarjetas de crédito sin límite y membresías exclusivas que abrían puertas en todo el mundo, ahora solo había algunos billetes y una identificación falsificada que lo presentaba como Diego García, corredor de bienes raíces. Pero el verdadero shock llegó cuando salió de su edificio y por primera vez en su vida adulta no subió a un automóvil privado. El metro de Madrid se extendía ante él como un universo paralelo que había existido siempre a solo metros de su realidad, pero que él nunca había experimentado. La estación más cercana a su penthouse estaba a 5 minutos caminando, una distancia que él solía recorrer en ascensor hasta su plaza de estacionamiento privado. Cuando bajó las escaleras hacia el andén, el impacto sensorial fue abrumador. El ruido de los trenes aproximándose, el eco de conversaciones en múltiples idiomas mezclándose en una sinfonía urbana caótica, el olor a humanidad concentrada que no había experimentado jamás. Era como si hubiera estado viviendo en una burbuja de cristal durante 30 años y acabara de romperla para sumergirse en el mundo real.
Cuando llegó el metro, la experiencia se intensificó exponencialmente. Diego se encontró empujado contra cuerpos desconocidos, respirando el mismo aire que docenas de extraños, escuchando conversaciones sobre preocupaciones cotidianas que le eran completamente ajenas. Una mujer discutía por teléfono sobre el precio de la guardería para su hijo. Un hombre leía ansiosamente ofertas de trabajo en su móvil. Dos estudiantes compartían un bocadillo porque no tenían dinero para comprar dos. Por primera vez en su vida, Diego estaba experimentando lo que significaba ser una persona más en la multitud, alguien sin privilegios especiales ni tratamiento diferenciado. Nadie lo reconocía, nadie se apartaba respetuosamente a su paso, nadie le ofrecía servicios exclusivos. Era simultáneamente liberador y aterrador descubrir que podía ser completamente invisible en un mundo que siempre había girado a su alrededor. Si has sentido que esta historia te habla directamente, que cada dilema de Diego refleja tus propias luchas internas, entonces este es tu lugar. Suscríbete para seguir explorando juntos esas verdades profundas sobre la naturaleza humana que solo las grandes historias pueden revelar. La mentalidad de Diego García comenzó a tomar forma durante ese primer viaje en metro. Tuvo que pensar en el costo del billete, algo que Diego Herrera jamás había considerado. Tuvo que calcular el tiempo de llegada a su destino, basándose en horarios públicos, no en la conveniencia de un chofer personal. Tuvo que navegar usando mapas públicos y señalización, dependiendo de su propia orientación, en lugar de simplemente dar una dirección a alguien más. Esta revelación inicial era solo la punta del iceberg de lo que Diego estaba a punto de descubrir sobre la naturaleza humana y sobre sí mismo. Cada minuto que pasaba como Diego García lo alejaba más de las certezas que habían definido su vida, preparándolo para encuentros que desafiarían cada una de sus creencias fundamentales. Malasaña se extendía ante Diego como un laberinto de calles estrechas y edificios con historia grabada en cada piedra. Había elegido este barrio precisamente porque representaba todo lo opuesto a su mundo. Auténtico, bohemio, lleno de esa vida real que Pablo había mencionado la noche anterior. Las tiendas vintage se mezclaban con cafeterías independientes, los grafitis artísticos decoraban paredes centenarias y las personas que caminaban por sus aceras parecían tener una autenticidad que él raramente había encontrado en los círculos exclusivos de la alta sociedad madrileña. Pero el destino tenía otros planes para su primer día como Diego García. Las nubes, que se habían estado acumulando durante toda la mañana, finalmente cumplieron su amenaza, y la lluvia comenzó a caer con esa intensidad súbita que caracteriza a Madrid en el final del invierno. Para Diego, esto representó el primer desafío real de su nueva identidad. No tenía chofer que viniera a recogerlo, no tenía un paraguas que alguien más hubiera pensado en traerle, no tenía un refugio inmediato donde poder esperar a que escampara. La revelación de estar completamente expuesto a los elementos, sin ninguna red de seguridad de privilegios, fue más impactante de lo que había anticipado. Por primera vez en décadas, Diego experimentó lo que significaba estar verdaderamente vulnerable ante las circunstancias, dependiendo únicamente de su propia capacidad de adaptación. Corrió buscando refugio bajo la marquesina de una pequeña librería, mezclándose con otros transeúntes que habían tenido la misma idea. Fue entonces cuando la vio, y ese momento cambiaría para siempre el curso de su existencia. A unos metros de distancia, una joven estaba arrodillada en la acera empapada, completamente ajena a la lluvia que le caía sobre los hombros y le empapaba el cabello castaño. Sus manos protegían cuidadosamente algo pequeño contra su pecho, y Diego pudo escuchar su voz suave, susurrando palabras de consuelo que se perdían entre el ruido de la tormenta. Carmen Ruiz, aunque Diego aún no conocía su nombre,
estaba demostrando una compasión tan pura y desinteresada que él no había presenciado jamás en su vida. El objeto de su protección era un gato pequeño y herido que cojeaba de una pata trasera, claramente víctima de algún accidente callejero. Mientras la lluvia arreciaba y otros peatones corrían buscando refugio, ella permanecía allí, convirtiéndose en un escudo humano para proteger a esa criatura indefensa. La primera impresión que Diego tuvo de Carmen fue completamente diferente a cualquier encuentro romántico de su pasado. No había maquillaje elaborado que resistiera la lluvia, no había vestimenta diseñada para impresionar, no había una puesta en escena calculada para atraer la atención masculina. Solo había una autenticidad cruda y hermosa, una bondad que emanaba de cada fibra de su ser sin esperar reconocimiento ni recompensa. Sus ropas eran simples y claramente no costosas, jeans desteñidos que habían visto muchos lavados, una blusa de algodón que ahora se pegaba a su cuerpo por la lluvia, zapatos deportivos que estaban definitivamente más enfocados en la comodidad que en la moda. Pero había algo en la forma en que se movía, en la gentileza de sus gestos, en la determinación de su postura protegiendo al animal herido, que la hacía irradiar una belleza que ningún diseñador podría crear. Diego se encontró caminando hacia ella sin haberlo decidido conscientemente. Su instinto, moldeado por años de tomar decisiones rápidas en situaciones complejas, le decía que había encontrado exactamente lo que estaba buscando, aunque de una manera completamente inesperada. Carmen representaba todo lo que había especificado en su apuesta. Era evidentemente genuina, claramente no pertenecía a círculos sociales donde su nombre fuera conocido, y tenía esa cualidad de inocencia que él había considerado esencial para su experimento. Pero algo más estaba sucediendo, algo que Diego no había anticipado en sus cálculos estratégicos. Al acercarse a Carmen, sintió una conexión que no tenía nada que ver con la apuesta ni con sus teorías sobre el amor. Por primera vez en su vida adulta, estaba presenciando un acto de bondad completamente desinteresado, y eso lo conmovía de una manera que desafiaba todas sus creencias cínicas sobre la naturaleza humana. Dale like si sientes que Diego no es solo un personaje, sino un espejo de esas partes de nosotros que luchan entre el control y la vulnerabilidad. Tu like me confirma que entiendes que las mejores historias son las que nos ayudan a conocernos mejor a nosotros mismos. La imagen de Carmen bajo la lluvia, sacrificando su propia comodidad por un animal abandonado, se grabó en la memoria de Diego como una fotografía que definiría todo lo que vendría después. En ese momento, sin saberlo aún, había encontrado no solo a la candidata perfecta para su apuesta, sino también al catalizador que transformaría por completo su comprensión del amor, la compasión y la autenticidad humana. Cuando Diego se agachó junto a Carmen, pudo ver de cerca esos ojos castaños que se convertirían en su obsesión durante los días siguientes. Pero lo que más lo impactó no fue su belleza natural, sino la intensidad de la preocupación que reflejaban. Carmen no estaba pensando en su cabello empapado, en su ropa mojada o en la imagen que podría estar proyectando. Su única prioridad era esa pequeña criatura herida que temblaba entre sus brazos. ¿Estás bien?, le preguntó Diego, y al escuchar su propia voz, se dio cuenta de que era la primera vez en años que hacía esa pregunta a un extraño sin ninguna agenda, oculta detrás. Carmen levantó la mirada hacia él, y en ese intercambio de miradas sucedió algo que Diego no había experimentado jamás. Una conexión humana completamente desprovista de cálculos, intereses o expectativas. «El gatito está herido», respondió Carmen con una voz que tenía esa calidez natural de quien habla desde el corazón, no desde la cabeza. «Creo que fue atropellado.
Necesito llevarlo al veterinario. Pero entonces Diego notó algo que reveló inmediatamente la diferencia entre sus mundos. Carmen miró hacia su bolso pequeño y desgastado, claramente calculando si tenía suficiente dinero para cubrir los gastos médicos del animal. Esa pausa, ese momento de incertidumbre económica, fue una revelación para Diego. En su mundo, jamás había conocido a alguien que tuviera que calcular si podía permitirse un acto de bondad. Para él, ayudar a un animal herido hubiera sido tan simple como hacer una llamada a su veterinario personal, quien habría llegado en minutos sin importar el costo. Pero Carmen estaba enfrentando una decisión genuina entre su deseo de ayudar y sus limitaciones financieras reales. Fue en ese momento cuando algo extraordinario sucedió en la mentalidad de Diego. Sin pensarlo, sin calcularlo como parte de su estrategia de conquista, se escuchó diciendo: «Puedo ayudarte con eso. Podemos dividir el costo». Las palabras salieron de su boca antes de que su cerebro analítico pudiera procesarlas, como si una parte más profunda de su ser hubiera tomado control por un instante. Carmen lo estudió con esa mirada directa que caracteriza a las personas acostumbradas a evaluar la sinceridad de otros por necesidad, no por paranoia. «No me conoces», le dijo. «¿Por qué harías eso?». Era una pregunta que Diego había escuchado en diferentes versiones toda su vida, pero nunca con esa honestidad genuina, sin segundas intenciones ni cálculos ocultos. La respuesta que Diego dio lo sorprendió incluso a él mismo. «Porque estás salvando a un gato bajo la lluvia y porque es lo correcto». No había estrategia empresarial detrás de esas palabras. No había manipulación calculada ni objetivo de conquistar. Era simplemente la verdad más pura que había expresado en años. Una respuesta que emergía de una parte de su humanidad que había estado enterrada bajo décadas de cinismo y desconfianza. Este intercambio inicial reveló algo fundamental sobre ambos personajes. Carmen vivía en un mundo donde la bondad tenía costos reales y las decisiones éticas requerían sacrificios personales. Diego vivía en un universo donde la generosidad era automática porque los recursos eran infinitos, pero donde esa misma abundancia había eliminado el valor emocional de dar. El impacto de este contraste fue inmediato para Diego. Por primera vez estaba presenciando lo que significaba la bondad cuando realmente cuesta algo, cuando requiere un sacrificio personal genuino. Carmen estaba dispuesta a gastar dinero que claramente necesitaba para otras cosas, tiempo que podría usar para mantenerse seca y energía emocional para cuidar de un animal que ni siquiera era suyo. La transformación que comenzó en ese momento bajo la lluvia no era solo parte de la apuesta de Diego, era el inicio de un viaje mucho más profundo hacia la comprensión de lo que realmente significa la conexión humana auténtica. Al observar la preocupación genuina de Carmen por esa criatura indefensa, Diego estaba viendo por primera vez en su vida adulta lo que era el amor desinteresado en su forma más pura. Pero también estaba experimentando algo más desconcertante, la sensación de querer proteger y cuidar de Carmen, no como parte de una estrategia de conquista, sino como una respuesta emocional automática a su vulnerabilidad y bondad. Era como si esa parte de su humanidad, que había estado dormida durante décadas, hubiera despertado de repente. Mientras caminaban juntos por las calles empapadas de malasaña, Diego experimentó algo que no había sentido en décadas: la necesidad genuina de conocer a otra persona sin agenda ulterior. «Soy Diego», le dijo, y por un momento vaciló antes de añadir «García», sintiendo el peso de esa primera mentira como una piedra en su estómago. «Trabajo como corredor de bienes raíces». Era extraño escucharse inventar una vida completa, pero también liberador darse cuenta de que Carmen no mostraba ni el más mínimo reconocimiento ante su apellido falso. «Carmen Ruiz», respondió ella, ajustando cuidadosamente al gato herido entre sus brazos.
Soy profesora de literatura en el instituto público aquí cerca. La forma en que pronunció su profesión reveló algo hermoso. No había disculpas ni justificaciones por su trabajo. No había esa inseguridad social que Diego había observado en personas que se sentían intimidadas por su éxito. Carmen hablaba de ser profesora con una dignidad quiet que era completamente ajena al mundo de Diego, donde las profesiones se medían por cifras salariales y estatus social. Durante esos minutos, caminando hacia la clínica veterinaria, Diego descubrió un universo completamente nuevo de conversación. Carmen hablaba sobre sus estudiantes con una pasión genuina. Contaba anécdotas sobre adolescentes que habían descubierto el amor por la literatura gracias a su enseñanza. Mencionaba casualmente las dificultades del sistema educativo público como quien habla de desafíos reales, no abstractos. Era un mundo donde los problemas tenían nombres y rostros específicos, donde cada decisión tenía consecuencias humanas, inmediatas. Pero lo que más impactó a Diego fue la forma en que Carmen se refería a su trabajo, no como una carrera que había elegido por falta de mejores opciones, sino como una vocación que la llenaba de propósito. Ayer uno de mis alumnos me trajo un poema que había escrito, le contó con los ojos brillando. Llevaba 3 años convencido de que era malo para las letras, y de repente descubrió que tenía una voz poética increíble. Era la primera vez en su vida que Diego escuchaba a alguien medir el éxito en términos de impacto en vidas ajenas, no en beneficios personales. La clínica veterinaria era un lugar pequeño y acogedor que olía a desinfectante y amor por los animales. El veterinario, un hombre mayor con gafas espesas y manos gentiles, examinó al gato con la misma dedicación que los médicos de élite que Diego conocía ponían en tratar a pacientes millonarios. No es grave, anunció después de unos minutos. Se ha hecho daño en la patita, pero se recuperará completamente. Una inyección para el dolor y algunos medicamentos, y en una semana estará corriendo por ahí como nuevo. El alivio en el rostro de Carmen fue tan intenso y genuino que Diego sintió algo moverse en su pecho. Era la primera vez que presenciaba una alegría tan pura, tan completamente desinteresada. Carmen no había salvado al gato para obtener reconocimiento o para sentirse mejor consigo misma. Lo había hecho porque era incapaz de pasar de largo ante el sufrimiento de otro ser vivo. Cuando llegó el momento de pagar, Diego observó cómo Carmen abría su bolso pequeño y comenzaba a contar billetes con esa precisión de quien conoce exactamente cuánto dinero tiene disponible. La suma total no era extravagante según los estándares de Diego, pero claramente representaba un gasto significativo para ella. Sin pensarlo, sin calcularlo como parte de su estrategia de conquista, Diego se acercó discretamente a la recepcionista y le entregó el dinero completo mientras Carmen seguía organizando sus billetes. La verdad oculta de ese gesto era que Diego había actuado por impulso puro, movido por una generosidad que no tenía nada que ver con impresionar a Carmen ni con ganar puntos en su apuesta. Era simplemente incapaz de ver a esa mujer extraordinaria preocuparse por dinero cuando él podía resolver el problema tan fácilmente. Pero también se dio cuenta de algo más profundo. Por primera vez en años había hecho algo bueno sin esperar nada a cambio. La transformación que estaba experimentando Diego no era solo externa, era una revolución interna de su sistema de valores y prioridades. En su mundo anterior, la generosidad siempre había estado acompañada de expectativas, reconocimiento público o beneficios fiscales. Pero este gesto hacia Carmen y el gato herido había emergido de una parte de su humanidad que creía perdida para siempre. Cuando Carmen se dio cuenta de lo que había sucedido, sus ojos se llenaron de una gratitud tan sincera que Diego tuvo que apartar la mirada para no revelar la emoción que le causaba. «No tenías que hacer eso», le dijo,
pero en su voz había algo más que agradecimiento. Había respeto y admiración por una bondad que ella reconocía como auténtica. Fuera de la clínica veterinaria, la lluvia había aminorado hasta convertirse en una llovizna suave que dotaba a las calles de Malasaña de una atmósfera casi cinematográfica. Carmen sostenía al gato, que ahora se veía más alerta y tranquilo gracias al tratamiento, y Diego se encontró caminando junto a ella sin prisa alguna por llegar a ningún destino específico. Era la primera vez en años que no tenía un cronograma estricto que cumplir, una reunión que atender o una decisión empresarial esperando su atención inmediata. «¿Qué vas a hacer con él ahora?», preguntó Diego, refiriéndose al gato, y Carmen sonrió con esa calidez que parecía iluminar todo lo que tocaba. «Lo llevaré a casa», respondió. «Mi abuela va a protestar al principio, pero en el fondo le encantan estos pequeños rescates que hago». Había algo en la forma en que mencionó a su abuela que reveló inmediatamente la importancia de esa relación en su vida. Mientras continuaban caminando, Carmen comenzó a contarle su historia con esa honestidad directa que caracteriza a las personas que no tienen secretos que ocultar. «Vivo con mi abuela Elena desde que mi madre murió cuando yo tenía 18 años», le dijo, y en su voz había una mezcla de tristeza y determinación que tocó algo profundo en Diego. «Cáncer. Fue muy rápido al final, pero lo suficientemente largo para que nos diéramos cuenta de lo preciosa que es cada conversación, cada comida compartida, cada momento ordinario». Esta revelación impactó a Diego de una manera que no había anticipado. En su mundo, la muerte y la enfermedad eran abstracciones que se manejaban con seguros de vida millonarios y tratamientos en clínicas privadas internacionales. Pero Carmen hablaba de la pérdida con una intimidad que revelaba haber estado presente en cada momento difícil, haber sido el sostén emocional de su familia durante la crisis más devastadora que pueden enfrentar. «Desde entonces cuido de la abuela», continuó Carmen. «Ella me crió después de que mamá murió y ahora es mi turno de cuidarla a ella. Tenemos una confitería pequeña, nada del otro mundo, pero es nuestro hogar y nuestro sustento». La naturalidad con que describía esa responsabilidad intergeneracional reveló una mentalidad completamente ajena al mundo de Diego, donde las obligaciones familiares se delegaban a empleados y las decisiones emocionales se resolvían con dinero. «¿Te gustaría conocerla?», preguntó Carmen de repente, y Diego percibió que la invitación era genuina, no calculada. «Está a solo unas cuadras de aquí, y seguramente querrá conocer al héroe que ayudó a salvar a este pequeño». La forma en que Carmen se refirió a él como héroe por un gesto que para Diego había sido automático e insignificante, reveló las diferencias abismales entre sus universos de referencia. La main confitería Dulces de la abuela Elena era exactamente lo opuesto a todo lo que Diego había conocido en términos de espacios comerciales. No había estrategias de marketing sofisticadas. No había diseño interior profesional, no había branding corporativo. Era simplemente un lugar pequeño y acogedor donde dos mujeres habían construido una vida basada en recetas familiares y atención personalizada a cada cliente. Cuando entraron, Diego fue golpeado por una oleada sensorial completamente nueva. El decente aroma de canela y vainilla mezclado con masa recién horneada, el sonido de una campana antigua que anunciaba la llegada de visitantes, la calidez visual de paredes decoradas con fotografías familiares en lugar de arte caro. Era como entrar en un mundo paralelo, donde el tiempo se movía más lentamente y las relaciones humanas tenían precedencia sobre los objetivos de rentabilidad. Elena apareció desde la cocina, secándose las manos, en un delantal floreado que claramente había visto años de uso. Amoroso. Era una mujer de 67 años, con ojos idénticos a los de Carmen, llenos de esa sabiduría que solo otorga haber vivido experiencias reales y haber amado profundamente.
«Carmen, mija, llegaste empapada», exclamó, pero su atención se desvió inmediatamente hacia Diego con esa curiosidad natural de las abuelas que quieren proteger a sus nietas. La forma en que Elena recibió a Diego fue una revelación en sí misma. No había protocolo formal, no había esa deferencia automática que él estaba acostumbrado a recibir cuando las personas descubrían su estatus. Elena simplemente lo evaluó con esos ojos conocedores que habían visto décadas de humanidad. Y aparentemente encontró algo que le gustó, porque su sonrisa se hizo más amplia y genuina. La transformación que Diego experimentó al ser recibido como una persona normal, sin apellido importante ni cuenta bancaria que lo precediera, fue profundamente liberadora. Por primera vez en su vida adulta, alguien lo estaba juzgando únicamente por su carácter presente, por la bondad que había demostrado hacia Carmen y el gato herido, por la forma en que trataba a su nieta y a ella misma. Sentados alrededor de una mesa pequeña, cubierta con un mantel de cuadros que había visto décadas de conversaciones familiares, Diego probó los dulces caseros de Elena y experimentó algo que no había sentido desde la infancia. El placer simple de un sabor auténtico creado con amor, no con técnicas culinarias de vanguardia ni ingredientes exóticos importados. Era mantequilla real, azúcar que sabía a azúcar, canela que transportaba memorias de cocinas donde las recetas se transmitían de boca en boca, no de libros de chef famosos. Elena había desaparecido momentáneamente en la cocina, dejando a Diego y Carmen solos en esa atmósfera íntima que solo pueden crear los espacios que han sido testigos de años de amor cotidiano. Fue entonces cuando Carmen comenzó a hablar sobre algo que claramente la apasionaba de una manera profunda y personal, sus sueños de futuro. ¿Sabes qué me gustaría hacer algún día?, le preguntó Carmen, y en sus ojos había esa luz especial que aparece cuando las personas hablan de sus verdaderas pasiones. Me gustaría abrir una librería aquí en el barrio. No solo una tienda de libros común, sino un espacio comunitario donde las personas puedan venir a descubrir literatura, donde podamos hacer tertulias, talleres de escritura, noches de poesía. Mientras hablaba, sus manos se movían expresivamente, dibujando en el aire la visión que había estado cultivando en su mente durante años. La descripción que Carmen hizo de su proyecto soñado reveló una mentalidad completamente diferente a todo lo que Diego había conocido en el mundo empresarial. No hablaba de márgenes de ganancia, ni de análisis de mercado, ni de expansión agresiva. Hablaba de crear un lugar donde los adolescentes del barrio pudieran descubrir que la literatura podía cambiar sus vidas, donde los adultos mayores pudieran compartir las historias que llevaban dentro, donde las familias inmigrantes pudieran encontrar libros en sus idiomas nativos. Tendría una sección especial dedicada a autores españoles contemporáneos que no son muy conocidos, continuó Carmen, y otra área solo para literatura juvenil, porque creo que si conseguimos que los jóvenes se enamoren de la lectura a esa edad, les estamos regalando una herramienta que los acompañará toda la vida. Su pasión era tan pura y desinteresada que Diego se encontró completamente cautivado, no solo por la belleza de su visión, sino por la autenticidad de sus motivaciones. El impacto de escuchar a Carmen hablar sobre sus sueños fue revelador para Diego de una manera que no había anticipado. En su mundo, los proyectos se medían por su potencial de retorno de inversión, por su capacidad de generar beneficios exponenciales, por su poder para aumentar el patrimonio personal. Pero Carmen estaba describiendo un emprendimiento cuyo éxito se mediría en sonrisas de lectores satisfechos, en vidas transformadas por un libro perfecto encontrado en el momento adecuado, en la creación de una comunidad unida por el amor compartido hacia las historias. Diego se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario, una persona que había encontrado su propósito real
y estaba dispuesta a trabajar durante años para convertirlo en realidad, no por las recompensas materiales que pudiera obtener, sino por el impacto positivo que podría generar en las vidas de otros. Era una forma de pensar tan ajena a su experiencia que se sentía como descubrir una nueva especie de humanidad. ¿Y ya tienes un lugar en mente?, preguntó Diego, genuinamente interesado en los detalles prácticos de esa visión hermosa. Carmen sonrió con una mezcla de esperanza y realismo. Hay un local perfecto a 2 calles de aquí, pero necesito ahorrar durante algunos años más. Con el salario de profesora y lo que ganamos en la confitería, va lento, pero cada mes junto un poquito más. La naturaleza paciente y determinada de su aproximación a los sueños contrastaba dramáticamente con el mundo de Diego, donde los objetivos se alcanzaban mediante adquisiciones inmediatas o se abandonaban por falta de rentabilidad instantánea. La simplicidad y honestidad de ese ambiente estaban ejerciendo un efecto transformador en Diego que él mismo no terminaba de comprender. Por primera vez en décadas, se sentía completamente relajado, sin la presión constante de proyectar una imagen específica o mantener una reputación cuidadosamente construida. Carmen y Elena lo veían simplemente como Diego García, un corredor de bienes raíces que había sido amable con un gato herido, y esa percepción lo liberaba de todas las expectativas y responsabilidades que normalmente cargaba sobre sus hombros. En esa confitería pequeña y aromática, rodeado de fotografías familiares y conversaciones genuinas, Diego experimentó algo que no había sentido jamás: la sensación de pertenecer a un lugar sin tener que comprarlo, poseerlo o controlarlo. Era un tipo de riqueza completamente diferente a todo lo que había conocido. Una abundancia emocional que no se podía medir en cifras ni depositar en cuentas bancarias. Elena regresó de la cocina llevando una bandeja llena de dulces recién horneados que llenaron el espacio con un aroma que transportó a Diego a memorias que creía olvidadas. Había algo en la forma en que Elena se movía por su pequeño dominio, con esa confianza serena de quien ha perfeccionado su arte a través de décadas de práctica diaria, que irradiaba una autoridad completamente diferente a cualquier poder que Diego hubiera conocido. No era la autoridad del dinero o la influencia, sino la autoridad del amor convertido en acción cotidiana. «Prueba estos buñuelos, mijo», le dijo Elena a Diego, usando ese diminutivo cariñoso que había reservado para personas especiales durante toda su vida. «La receta es de mi madre, que la aprendió de su madre, y así hacia atrás por generaciones». Mientras le servía, Elena estudió a Diego con esos ojos que habían visto nacer, crecer y partir a tantas personas, que había desarrollado una intuición casi sobrenatural para leer las almas humanas. Cuando Diego probó el primer buñuelo, algo extraordinario sucedió en su palacio. No era solo el sabor, aunque la combinación perfecta de dulzura, textura y especias era sublime de una manera que ningún postre de restaurante Michelin había logrado. Era la historia que ese sabor contaba, la cadena ininterrumpida de amor maternal que había preservado esa receta a través de generaciones, cada mujer añadiendo su propio toque, pero manteniendo la esencia que conectaba el presente con el pasado. «¿Está bueno?», preguntó Elena con esa ansiedad orgullosa de quien espera que su arte sea apreciado, y Diego se dio cuenta de que no había palabras suficientes para explicar lo que estaba experimentando. «Están increíbles», logró decir, pero su voz llevaba una emoción que Elena reconoció inmediatamente. Durante 67 años había alimentado cuerpos, pero también había alimentado almas, y sabía reconocer cuando alguien estaba siendo nutrido de una manera que había estado esperando sin saberlo. La revelación que Diego experimentó en ese momento fue profunda y perturbadora. Durante toda su vida adulta había comido en los restaurantes más exclusivos del mundo,
Había probado manjares preparados por chefs famosos que cobraban fortunas por sus creaciones. Había disfrutado de ingredientes exóticos que se importaban especialmente para satisfacer su paladar sofisticado. Pero nunca había experimentado esta sensación de estar siendo alimentado no solo físicamente, sino emocionalmente. Elena se sentó frente a él y comenzó a hacer preguntas con esa curiosidad genuina de las abuelas que quieren conocer a las personas importantes en las vidas de sus nietas. ¿De dónde eres, Diego? ¿Tienes familia aquí en Madrid? Eran preguntas simples, pero cargadas de un interés real que Diego raramente experimentaba. En su mundo habitual, las personas hacían preguntas estratégicas, buscando información que pudieran usar para beneficio propio o para evaluar su estatus social. Pero Elena preguntaba porque realmente quería conocerlo, porque había desarrollado durante décadas la mentalidad de que cada persona que entraba en su confitería merecía ser vista, escuchada y valorada como un ser humano completo. Era una forma de atención que Diego había pagado millones por recibir de terapeutas y consultores, pero que Elena ofrecía naturalmente como parte de su forma de estar en el mundo. «Trabajo en bienes raíces», respondió Diego, mantiendo su historia inventada, pero sintiendo cada vez más el peso de esa mentira. «No, tengo mucha familia cercana». La verdad parcial de esa última afirmación sorprendió incluso a él mismo. Técnicamente tenía empleados, socios comerciales, conocidos en círculos sociales, pero cuando Elena preguntaba por familia, Diego se daba cuenta de que no tenía a nadie que lo conociera realmente, nadie que se preocupara por él como persona más allá de su utilidad económica. «Pues ahora tienes a Carmen y a mí», declaró Elena con esa decisión maternal que no admite discusión. «Cualquier amigo de mi nieta que sea lo suficientemente bueno para ayudar a un gatito herido bajo la lluvia es familia en esta casa». Era una declaración simple, pero cargada de un significado que Diego estaba empezando a comprender. En el mundo de Elena, la familia no se definía por sangre o contratos legales, sino por actos de bondad y conexiones genuinas. El impacto de esa aceptación inmediata y sin condiciones fue devastador para las defensas emocionales que Diego había construido durante décadas. Había gastado fortunas en intentar comprar lealtad, respeto y afecto, pero Elena se los estaba ofreciendo gratuitamente, basándose únicamente en su carácter percibido y su bondad hacia Carmen. La transformación que estaba experimentando Diego en esa confitería pequeña y aromática era más profunda que cualquier cambio empresarial que hubiera implementado jamás. Estaba descubriendo que existía una forma completamente diferente de medir el valor humano. Una economía emocional donde la riqueza se calculaba en sonrisas compartidas, en historias contadas, en el placer simple de nutrir y ser nutrido. Las horas pasaron sin que Diego se diera cuenta, sumergido en esa atmósfera de calidez auténtica que la confitería irradiaba como si las propias paredes hubieran absorbido décadas de amor y dedicación. Elena, con esa generosidad natural de las personas que han encontrado su propósito en nutrir a otros, comenzó a contarle la historia de cómo ese pequeño lugar se había convertido en el corazón de sus vidas. «Hace 40 años», comenzó Elena, mientras servía más café en tazas de porcelana que claramente habían sido cuidadas como tesoros familiares. «Cuando Carmen era apenas una idea en los sueños de mi hija, abrí esta confitería con las pocas recetas que sabía y mucho miedo en el corazón». Su voz llevaba esa nostalgia dulce de quien ha vivido lo suficiente para ver cómo las semillas plantadas con esperanza se convierten en árboles frondosos. La revelación de esas 4 décadas de trabajo constante y dedicación inquebrantable impactó a Diego de una manera inesperada.
En su mundo empresarial, los negocios se construían mediante inversiones masivas, estrategias agresivas de mercado y equipos de profesionales especializados. Pero Elena había construido su legado un dulce a la vez, una sonrisa de cliente satisfecho tras otra, una receta perfeccionada después de 1000 intentos hasta lograr exactamente el sabor que había imaginado. Al principio era solo yo, continuó Elena, levantándome a las 5 de la mañana para preparar los dulces del día, atendiendo cada cliente como si fuera el primero, aprendiendo que cada persona que entra por esa puerta trae consigo una historia que merece respeto. Diego podía visualizar a una Elena joven, trabajando sola en esa cocina pequeña, construyendo no solo un negocio, sino una tradición que se convertiría en el sustento emocional de toda una comunidad. El contraste entre esa historia de crecimiento orgánico y paciencia infinita, con su propia aproximación empresarial, era abrumador para Diego. Él había heredado capital, había usado influencias, había aplicado estrategias que garantizaban resultados rápidos. Pero Elena había construido algo que trascendía las ganancias económicas. Había creado un espacio donde las personas venían no solo por dulces, sino por esa sensación de pertenencia que irradiaba desde cada rincón de la confitería. Cuando nació Carmen, prosiguió Elena con los ojos brillando, esta cocina se llenó de risas nuevas. Mi hija la traía aquí después del colegio, y Carmen hacía sus tareas en esa misma mesa donde estamos sentados ahora, rodeada del aroma de canela y vainilla, aprendiendo sin darse cuenta que el trabajo hecho con amor es la única riqueza que realmente vale la pena. La continuidad generacional de ese amor transformado en labor diaria era algo que Diego jamás había experimentado en su propio linaje familiar, donde el legado se medía en cifras financieras, no en recuerdos compartidos. Mientras Elena narraba la evolución de la confitería a través de décadas de cambios sociales y económicos, Diego se encontró enfrentando un conflicto interno que no había anticipado. Cada historia que escuchaba, cada detalle de esa vida construida sobre valores auténticos, hacía más pesada la mentira que estaba viviendo. Elena y Carmen lo estaban recibiendo con una honestidad total, compartiendo sus historias más preciadas, abriéndole las puertas de su mundo íntimo, y él las estaba engañando desde el primer momento. La transformación que estaba experimentando Diego no era solo emocional, era moral. Por primera vez en su vida adulta, se encontraba genuinamente preocupado por el impacto de sus acciones en otras personas, no por las consecuencias que esas acciones podrían tener para él mismo. La idea de que Carmen y Elena pudieran descubrir su engaño y sentirse traicionadas le causaba una ansiedad que no tenía nada que ver con ganar o perder la apuesta. ¿Y tú, Diego?, preguntó Elena, de repente, sacándolo de sus pensamientos. ¿Tienes algún sueño grande? ¿Algo que te gustaría construir con tus propias manos? La pregunta era inocente, cargada de esa curiosidad genuina que caracterizaba a Elena. Pero para Diego se convirtió en un momento de crisis existencial. ¿Cómo explicar que había construido un imperio, pero nunca había creado nada que realmente importara? ¿Cómo admitir que todos sus logros se sentían vacíos comparados con la satisfacción simple que irradiaba de esa confitería familiar? En realidad, respondió Diego, navegando cuidadosamente entre la verdad y la mentira, creo que estoy empezando a entender qué tipo de cosas realmente valen la pena. No era una respuesta completa, pero era honesta en un nivel que lo sorprendió. Por primera vez en años, estaba admitiendo públicamente que sus prioridades podrían estar equivocadas, que había estado persiguiendo objetivos que no lo satisfacían realmente. La mentalidad empresarial que había dominado su vida durante décadas estaba siendo desafiada por una forma completamente diferente de medir el éxito. Elena había creado riqueza real, relaciones auténticas, propósito diario, un legado de amor que se extendía más allá de su propia vida.
Era una lección de business que ninguna escuela de negocios había podido enseñarle. La conversación tomó un giro más íntimo cuando Carmen comenzó a hablar sobre los años más difíciles de su vida, esos momentos que forjan el carácter de una persona de manera irreversible. Cuando mamá se enfermó, dijo Carmen con esa tranquilidad que solo alcanzan quienes han procesado completamente una pérdida devastadora, me di cuenta de que la vida puede cambiar de un día para otro y que lo único que realmente importa son las personas que amas y el tiempo que pasas con ellas. Diego la escuchó describir cómo había dejado sus planes universitarios originales para estar presente durante los últimos meses de su madre, cómo había aprendido a administrar medicamentos, a interpretar los silencios llenos de significado, a encontrar momentos de alegría en medio del dolor más profundo. Era una historia de sacrificio y madurez prematura que contrastaba dramáticamente con su propia juventud, donde los problemas se resolvían con dinero y las responsabilidades emocionales se delegaban a otros. Elena me salvó, continuó Carmen, mirando a su abuela con una ternura que hizo que algo se removiera dolorosamente en el pecho de Diego. Cuando murió mamá, yo estaba completamente perdida. Tenía 18 años, no sabía cómo seguir adelante, y la abuela me tomó de la mano y me enseñó que el dolor se transforma en amor cuando lo usas para cuidar de otros. La sabiduría contenida en esas palabras reveló una profundidad emocional que Diego raramente había encontrado en su círculo social habitual. La revelación de esa relación intergeneracional tan profunda y mutuamente nutritiva expuso una verdad oculta sobre la naturaleza del amor verdadero que Diego había estado buscando sin saberlo. Elena y Carmen habían construido una vida basada en el cuidado mutuo, donde cada una era al mismo tiempo protectora y protegida, donde la vulnerabilidad se compartía como un regalo en lugar de ocultarse como una debilidad. Elena, que había estado escuchando con esa sonrisa nostálgica de quien revive memorias preciosas, decidió cambiar el rumbo de la conversación hacia un territorio que haría que Diego se sintiera profundamente incómodo. ¿Sabes qué, Carmen?, dijo con esa franqueza directa que caracteriza a las abuelas que han vivido lo suficiente para no perder tiempo con sutilezas. Ya es hora de que encuentres un buen hombre que te valore como mereces. El comentario cayó sobre la mesa como una piedra lanzada a un estanque tranquilo, creando ondas de tensión que Diego sintió inmediatamente. Carmen se sonrojó con esa timidez auténtica que él había estado buscando específicamente para su experimento, pero ahora la inocencia de su reacción le causaba una culpa que no había anticipado. «Abuela, por favor», protestó Carmen, pero Elena continuó con esa determinación maternal que no acepta objeciones. «No me vengas con vergüenzas, mija. Tienes 26 años, eres hermosa, inteligente, tienes un corazón enorme. Cualquier hombre estaría afortunado de tenerte». La forma en que Elena defendía las cualidades de Carmen con un orgullo feroz reveló el amor incondicional que había sido la constante en la vida de la joven durante los últimos 8 años. Diego se encontró en una posición imposible. Elena estaba describiendo exactamente las cualidades que él había especificado en su apuesta. Una mujer buena, sin experiencia previa significativa en relaciones, con un corazón puro y una vulnerabilidad que podría ser moldeada según sus propósitos. Pero escuchar a Elena hablar sobre Carmen con tanto amor y esperanza para su futuro hacía que su experimento se sintiera no solo cruel, sino monstruoso. La mentalidad calculadora que había aplicado a la apuesta estaba siendo saboteada por las emociones genuinas que estas dos mujeres estaban despertando en él. Cada minuto que pasaba en esa confitería lo alejaba más de sus objetivos originales y lo acercaba peligrosamente a algo que no había experimentado jamás: el deseo de proteger y nutrir a alguien más importante que él mismo. «Mira a Diego»,
continuó Elena, gesticulando hacia él con esa confianza de quien ha decidido convertirse en Celestina oficial. Un joven educado, trabajador, que ayuda a gatitos heridos bajo la lluvia. Ese es el tipo de hombre que una abuela quiere para su nieta. El comentario era inocente, lleno de esa esperanza natural de una mujer mayor que quiere ver a su familia expandirse y prosperar. Pero para Diego se convirtió en una daga de culpa que se clavó directamente en su conciencia. El impacto de ser incluido tan naturalmente en los sueños familiares de Elena y Carmen era abrumador. Estaba experimentando por primera vez lo que significaba ser valorado no por su éxito empresarial o su cuenta bancaria, sino por las pequeñas bondades que había demostrado, por la forma en que había tratado a Carmen y a Elena, por la persona que creían que era. Era una forma de aceptación que había estado buscando toda su vida sin saberlo. La conversación sobre el futuro de Carmen tomó una dirección que haría que Diego experimentara uno de los conflictos internos más intensos de su vida. Con los ojos brillando de emoción, Carmen comenzó a describir con detalles específicos la visión que había estado puliendo en su mente durante años, cada aspecto de su librería, soñada, planificado con la meticulosidad de alguien que ha tenido tiempo suficiente para imaginar cada rincón de su proyecto. Sería en la planta baja de un edificio antiguo, explicó Carmen, gesticulando mientras pintaba su sueño en el aire, con grandes ventanales que permitieran que la luz natural iluminara las estanterías durante el día y lámparas cálidas para las noches de lectura. Tendría secciones temáticas, pero no solo por géneros literarios, sino por momentos de la vida. Libros para cuando necesitas inspiración, libros para cuando tu corazón está roto, libros para cuando quieres escapar del mundo. La sofisticación emocional de su concepto reveló una comprensión profunda de cómo la literatura puede sanar y transformar vidas humanas. Diego escuchaba fascinado, no solo por la belleza de la visión, sino por la inteligencia empresarial que Carmen demostraba sin darse cuenta. Estaba describiendo un concepto revolucionario que combinaba comercio con terapia emocional. Un espacio que satisfaría necesidades psicológicas profundas que las librerías tradicionales no abordaban. En su mundo corporativo, una idea así habría generado millones en inversión inmediata. También tendría un pequeño café, continuó Carmen, donde las personas pudieran quedarse a leer, donde pudiéramos organizar clubes de lectura, talleres de escritura creativa, noches de poesía en voz alta. Imagínate un lugar donde un adolescente tímido pueda descubrir que su sensibilidad es un superpoder, donde una mujer divorciada encuentre la fuerza para reinventarse, donde un anciano solitario pueda compartir las historias que lleva dentro. Cada palabra revelaba una mentalidad emprendedora extraordinaria, limitada únicamente por la realidad económica que la rodeaba. El impacto de escuchar esos planes detallados fue devastador para Diego. En su mente calculadora, inmediatamente comenzó a hacer números. El capital inicial necesario, los costos de renovación, el inventario requerido, los gastos operativos durante los primeros años. Para él, hacer realidad ese sueño sería tan simple como firmar un cheque, una decisión de 5 minutos que cambiaría completamente la vida de Carmen sin afectar ni siquiera marginalmente su propia situación financiera. Pero ahí radicaba la trampa emocional en la que se había metido. Cada instinto generoso que había desarrollado durante décadas de tener recursos ilimitados le gritaba que ofreciera ayuda inmediata. Podía visualizar perfectamente la expresión de alegría y gratitud en el rostro de Carmen cuando le dijera que podía financiar completamente su proyecto. Podía imaginar la satisfacción de convertirse en el héroe que haría posible sus sueños más preciados.
Sin embargo, ofrecer esa ayuda requeriría revelar quién era realmente, y eso destruiría instantáneamente el experimento que había diseñado tan cuidadosamente. Más importante aún, se daba cuenta de que si Carmen descubría su verdadera identidad en ese momento, jamás sabría si los sentimientos que pudieran desarrollarse entre ellos eran genuinos o influenciados por la gratitud y las oportunidades que su riqueza representaba. La transformación que estaba experimentando Diego incluía el descubrimiento doloroso de que la generosidad auténtica a veces requiere restraint, no acción. Por primera vez en su vida, el dinero que había sido su herramienta más poderosa para resolver problemas se había convertido en el obstáculo principal para obtener lo que realmente deseaba, una conexión genuina basada en quién era como persona, no en lo que poseía. ¿Y cuánto necesitarías para comenzar?, preguntó Diego, intentando sonar casualmente interesado, mientras internamente luchaba contra el impulso de resolver todos los problemas de Carmen inmediatamente. La cifra que ella mencionó era ridículamente pequeña según sus estándares, pero representaba años de ahorro cuidadoso para alguien con el salario de una profesora de instituto público. «Parece que tienes todo muy bien planificado», logró decir, manteniendo su voz neutral mientras su mente se debatía entre la honestidad y la estrategia. La decisión de mantener su identidad secreta se estaba convirtiendo en una prisión emocional que lo torturaba cada vez que veía una oportunidad de hacer feliz a Carmen que tenía que dejar pasar. La verdad oculta era que Diego estaba experimentando por primera vez en su vida adulta lo que significaba querer genuinamente el bienestar de otra persona más que su propio éxito. El conflicto entre sus objetivos originales y sus sentimientos emergentes estaba creando una tensión que amenazaba con explotar en cualquier momento. La tarde se deslizó imperceptiblemente mientras Diego y Carmen se perdían en conversaciones que fluían con esa naturalidad que solo ocurre cuando dos mentes encuentran una sintonía inesperada. Elena había regresado discretamente a la cocina, reconociendo con esa sabiduría de abuela experimentada que algo especial estaba sucediendo en su confitería, algo que merecía el espacio íntimo que solo puede proporcionar una conversación sin testigos. Diego descubrió que Carmen tenía una mente extraordinaria, cultivada no por escuelas prestigiosas ni tutores privados, sino por años de lectura voraz y reflexión profunda. Cuando hablaba sobre literatura, sus ojos se encendían con una pasión que reveló universos de inteligencia y sensibilidad. Citaba a Lorca con la misma facilidad que discutía las novelas contemporáneas. Analizaba personajes literarios como si fueran amigos íntimos cuyas motivaciones había estudiado durante años. ¿Has leído alguna vez a Clarice Lispector?, le preguntó Carmen, y cuando Diego admitió que no, ella comenzó a describir la prosa de la autora brasileña con una elocuencia que rivalizaba con la de cualquier crítico literario profesional. Escribía sobre esos momentos de revelación súbita que cambian nuestra percepción de todo, como cuando de repente entiendes que lo que creías saber sobre ti mismo era solo la superficie. La ironía de esas palabras no se perdió en Diego, quien estaba experimentando exactamente ese tipo de revelación transformadora. La conexión intelectual que se desarrolló entre ellos durante esas horas fue algo que Diego no había experimentado jamás en su vida social habitual. En su mundo, las conversaciones se centraban en estrategias de negocios, cotizaciones bursátiles, adquisiciones empresariales o chismes sobre otros millonarios. Pero Carmen hablaba sobre ideas que realmente importaban, sobre cómo la literatura puede sanar traumas, sobre el poder de las historias para crear empatía entre extraños, sobre la responsabilidad que tienen los educadores de encender la curiosidad en mentes jóvenes. Creo que cada libro encuentra a la persona correcta en el momento perfecto, le dijo Carmen,
como si el universo conspirara para que ciertas palabras llegaran a ciertos corazones cuando más las necesitan. Diego se encontró pensando en la ironía de esas palabras, preguntándose si tal vez el universo había conspirado para que él encontrara a Carmen en el momento exacto cuando su alma necesitaba una transformación que no sabía que estaba buscando. Las horas pasaron sin que ninguno de los dos se diera cuenta, perdidos en esa danza intelectual que es el preludio de todas las grandes conexiones humanas. Diego habló sobre su trabajo como corretor de bienes raíces con una pasión inventada, pero cuando Carmen le preguntó sobre sus sueños personales, se encontró compartiendo verdades que lo sorprendieron incluso a él mismo. A veces siento que he estado viviendo la vida que se suponía que debía vivir, no la que realmente quería vivir, admitió. Y esas palabras salieron de una parte de su ser que había estado silenciada durante décadas. La mentalidad empresarial que había dominado su existencia estaba siendo desafiada por cada intercambio con Carmen. Ella medía el éxito en términos de impacto humano, de conexiones genuinas, de momentos de belleza compartida. Era una forma de evaluar la vida tan ajena a su experiencia que se sentía como aprender un idioma completamente nuevo, pero uno que resonaba con algo profundo en su alma que había estado esperando ser despertado. Cuando el sol comenzó a declinar y las luces cálidas de la confitería se encendieron automáticamente, Diego se dio cuenta de que tenía que irse. No porque tuviera compromisos urgentes esperándolo, sino porque la intensidad de lo que estaba experimentando lo abrumaba de una manera que necesitaba procesar en soledad. Cada minuto adicional con Carmen lo alejaba más de sus objetivos originales y lo acercaba peligrosamente a territorio emocional desconocido. «Tengo que irme», dijo finalmente, y notó la decepción genuina que cruzó el rostro de Carmen. Era la primera vez en su vida que alguien lamentaba sinceramente su partida sin ninguna agenda oculta, simplemente porque disfrutaba de su compañía. «Pero me gustaría volver mañana», añadió, y se sorprendió al darse cuenta de que no era parte de su estrategia de conquista, sino una necesidad genuina. «Por favor, hazlo», respondió Carmen con esa sonrisa tímida que había estado buscando específicamente para su apuesta, pero que ahora le causaba una mezcla confusa de satisfacción y culpa. «Y gracias por ayudar al gatito, por escuchar mis sueños, por hacer que este día fuera especial». La gratitud sincera en su voz fue como una puñalada dulce para Diego, quien se dio cuenta de que estaba siendo agradecido por bondades auténticas mientras mantenía una mentira fundamental. Caminar de regreso a través de las calles de Madrid esa noche fue una experiencia completamente diferente para Diego. El mismo recorrido que había hecho esa mañana como un experimento sociológico calculado, ahora se había convertido en un viaje de regreso desde un mundo que había tocado algo profundo en su alma. Cada paso lo alejaba físicamente de la confitería, pero lo acercaba emocionalmente a una realización que no estaba preparado para enfrentar. Una vez en la privacidad de su penthouse, Diego se encontró caminando inquieto por los espacios que antes le habían proporcionado satisfacción absoluta. Los muebles de diseñador, las obras de arte que habían costado más que casas enteras, las vistas espectaculares de la ciudad iluminada, todo se sentía extrañamente vacío después de haber experimentado la calidez auténtica de un lugar donde el valor se medía en sonrisas genuinas y conversaciones que nutren el alma. Finalmente, necesitando procesar la confusión emocional que lo abrumaba, tomó su teléfono y llamó a Pablo. «¿Cómo fue tu primer día como persona común?», preguntó su amigo con ese tono medio burlón que había caracterizado toda su conversación sobre la apuesta. Pero la respuesta de Diego no llevaba ni un rastro de la arrogancia confiada que Pablo esperaba escuchar. «Pablo», dijo Diego, y había algo en su voz que inmediatamente alertó a su amigo sobre la seriedad del momento
Creo que encontré a alguien que podría cambiar todo lo que creía saber sobre mí mismo. La admisión salió cargada de una vulnerabilidad que Pablo no había escuchado jamás en décadas de amistad. Era como si el Diego que conocía hubiera sido reemplazado por alguien completamente diferente en el transcurso de un solo día. La conversación que siguió reveló la magnitud de la transformación que Diego había experimentado. Describió a Carmen con una admiración que iba mucho más allá de la atracción física o el interés estratégico. Habló sobre su inteligencia, su compasión, su forma de ver el mundo con una esperanza que no había sido contaminada por el cinismo. Pero lo más revelador fue cuando admitió que por primera vez en su vida adulta había conocido a alguien cuya felicidad le importaba más que ganar una apuesta. «Diego», le dijo Pablo con una preocupación genuina, ¿te das cuenta de lo que me estás diciendo? Estás hablando como alguien que se está enamorando de... ¿Verdad? La palabra enamorando cayó entre ellos como una bomba emocional, porque ambos sabían que si eso era cierto, toda la premisa de la apuesta se había vuelto irrelevante y potencialmente destructiva. Esa noche, Diego durmió intermitentemente, su mente procesando las implicaciones de lo que había experimentado. La mentalidad empresarial que había dominado su vida durante décadas le decía que mantuviera el curso, que siguiera la estrategia original, que no permitiera que las emociones interfirieran con los objetivos establecidos. Pero algo más profundo, algo que había estado dormido durante años, le susurraba que había encontrado algo infinitamente más valioso que ganar cualquier apuesta. A la mañana siguiente, Diego se despertó con una claridad que lo sorprendió. Se vistió nuevamente con la ropa sencilla de Diego García, pero esta vez el proceso se sintió menos como un disfraz y más como elegir una versión más auténtica de sí mismo. Antes de salir, hizo algo que jamás había hecho en su vida. Se detuvo en una floristería pequeña del barrio y eligió cuidadosamente un ramo de violetas. La elección de las violetas no fue accidental. Durante su conversación del día anterior, había notado una pequeña maceta con violetas en la ventana del apartamento de Carmen, un detalle que su mente analítica había archivado sin que él se diera cuenta conscientemente. El gesto de comprar flores similares revelaba una atención a los detalles que iba más allá de la estrategia de conquista, mostrando un genuino deseo de complacer a Carmen de maneras que fueran significativas para ella específicamente. Mientras caminaba hacia la confitería con las violetas en la mano, Diego se dio cuenta de que estaba experimentando algo que no había sentido desde la adolescencia: nerviosismo genuino sobre cómo sería recibido por alguien cuya opinión realmente le importaba. No era la ansiedad calculada de una presentación empresarial importante, era la vulnerabilidad emocional pura de alguien que se está abriendo a la posibilidad de ser rechazado por quien realmente es. El impacto de esa revelación fue profundo. Durante toda su vida adulta, había usado su riqueza y estatus como una armadura contra el rechazo personal. Si alguien no lo valoraba, siempre podía atribuirlo a envidia o ignorancia, nunca a un fallo genuino en su carácter. Pero ahora, como Diego García con un ramo de violetas baratas, estaba completamente expuesto a la posibilidad de que Carmen simplemente no sintiera lo mismo que él estaba empezando a sentir. La verdad oculta era que Diego había comenzado el segundo día de su apuesta como un hombre completamente transformado, alguien que había descubierto que la vulnerabilidad auténtica era infinitamente más aterradora y más emocionante que cualquier riesgo empresarial que hubiera enfrentado jamás. Cuando Diego entró en la confitería esa segunda mañana, las violetas en sus manos parecían irradiar una intención que no había estado presente en ningún regalo que hubiera hecho anteriormente. Carmen estaba organizando los dulces del día, y cuando levantó la vista y vio las flores, su rostro se iluminó con una sonrisa que contenía algo más profundo que simple cortesía,
Había genuina sorpresa y deleite. «¡Violetas!», exclamó, tomando el pequeño ramo con un cuidado que revelaba cuánto significaba el gesto para ella. «¿Cómo supiste que son mis favoritas?». La pregunta era inocente, pero Diego se dio cuenta de que había revelado un nivel de atención que iba más allá de la casualidad. Sin embargo, en lugar de sentirse expuesto por su observación calculada, experimentó una satisfacción genuina al ver la alegría auténtica que había provocado. «Intuición», respondió, una palabra que se había convertido en su refugio seguro cuando no podía explicar completamente sus motivaciones sin revelar la verdad sobre quién era realmente. Pero la realidad era que su atención a los detalles ya no formaba parte de una estrategia de conquista, sino de un deseo genuino de conocer y complacer a Carmen de maneras que fueran significativas para ella específicamente. Elena apareció desde la cocina con esa sonrisa conspiratoria que desarrollan las abuelas cuando detectan romance floreciendo bajo su techo. «¡Qué galante!», declaró, pero luego, con esa sabiduría práctica que caracteriza a las mujeres de su generación, añadió: «Carmen, lleva a Diego arriba a conocer a nuestro nuevo huésped. Yo me encargo de la tienda por un rato». El apartamento encima de la confitería era aún más íntimo de lo que Diego había imaginado. Subir esas escaleras estrechas se sintió como ser invitado a los bastidores de la vida real de Carmen, a los espacios privados donde se desarrollaba su existencia auténtica, lejos de cualquier performance social. Era pequeño, pero cuidadosamente organizado, cada objeto colocado con la precisión de alguien que vive en espacios limitados, pero los maximiza con amor y creatividad. «Ahí está nuestro paciente», dijo Carmen, señalando hacia una caja pequeña cerca de la ventana, donde el gato descansaba cómodamente. «Decidí llamarlo Esperanza, porque apareció justo cuando lo necesitábamos, y porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad». El simbolismo de ese nombre no se perdió en Diego, quien se dio cuenta de que él también estaba experimentando una especie de renacimiento, una oportunidad de descubrir quién podía ser cuando se despojaba de todas las capas de privilegio y expectativas que habían definido su identidad. Durante décadas, sentados en el pequeño sofá del apartamento, con Esperanza ronroneando suavemente entre ellos, Diego y Carmen comenzaron a compartir historias personales que revelaron las vulnerabilidades que ambos habían aprendido a ocultar. Carmen habló sobre la soledad que a veces la abrumaba, especialmente durante las noches cuando se preguntaba si había sacrificado demasiado de su juventud cuidando de Elena, si había perdido oportunidades de amor y aventura que nunca recuperaría. «A veces me siento como si estuviera viviendo en un paréntesis», admitió Carmen, «esperando que mi vida real comience en algún momento futuro cuando haya cumplido con todas mis responsabilidades familiares». La honestidad de esa confesión golpeó a Diego de una manera inesperada, porque reconoció en ella un eco de sus propios sentimientos de estar atrapado en una existencia que se sentía ajena a sus deseos más profundos. Diego se encontró compartiendo verdades que lo sorprendieron incluso a él mismo. Habló sobre la soledad que había experimentado a pesar de estar constantemente rodeado de personas, sobre la sensación de que nadie lo conocía realmente más allá de su éxito empresarial, sobre la sospecha creciente de que había estado persiguiendo objetivos que no lo satisfacían genuinamente. Por supuesto, tuvo que omitir los detalles específicos sobre su riqueza, pero la esencia emocional de lo que compartía era completamente auténtica. «¿Sabes qué es lo más extraño?», le dijo Diego, acariciando distraídamente a Esperanza, mientras procesaba sus propios pensamientos. «Siempre pensé que sabía exactamente lo que quería de la vida, pero desde que te conocí me doy cuenta de que tal vez estaba equivocado sobre todo».
La confesión salió cargada de una vulnerabilidad que él mismo no había anticipado, revelando hasta qué punto Carmen había alterado su comprensión fundamental de sí mismo. La intimidad de esa conversación creó un espacio emocional que ninguno de los dos había experimentado antes. Carmen, acostumbrada a ser la cuidadora, la responsable, la que mantiene todo unido, se encontró siendo vista y valorada por alguien que parecía entender la complejidad de sus sacrificios sin juzgarla por ellos. Diego, acostumbrado a proyectar control y confianza absoluta, descubrió el alivio inesperado de admitir incertidumbres y miedos que había mantenido enterrados durante años. La transformación que estaba experimentando Diego no era solo sobre enamorarse de Carmen, era sobre enamorarse de una versión de sí mismo que solo existía cuando estaba con ella. En su presencia se convertía en alguien más auténtico, más vulnerable, más humano de lo que había sido en décadas. La atmósfera íntima del apartamento se quebró abruptamente cuando se escucharon voces alteradas provenientes de la confitería. Elena gritaba algo con un tono que ninguno de los dos había escuchado antes. Una mezcla de indignación y miedo que hizo que Carmen se pusiera de pie inmediatamente, con esperanza aún en sus brazos. «Algo está pasando abajo», dijo con una preocupación que Diego sintió como una puñalada en el estómago. Cuando bajaron corriendo las escaleras, encontraron una escena que cambiaría completamente el rumbo de la historia que se estaba desarrollando. Un hombre de traje gris, con esa presencia intimidante que caracteriza a quienes están acostumbrados a ejercer poder sobre personas vulnerables, dominaba el espacio pequeño de la confitería como un depredador que hubiera marcado su territorio. Elena estaba de pie detrás del mostrador, con los puños cerrados y una expresión de desafío que no lograba ocultar completamente el miedo que brillaba en sus ojos. «Como les estaba explicando», decía el hombre con esa falsa cordialidad que usan los abusadores profesionales, «soy Marcos Rivera de Inmobiliaria Futuro. Tenemos una propuesta muy generosa para ustedes respecto a este establecimiento». Pero la forma en que pronunció la palabra propuesta dejaba claro que no era realmente opcional, que había venido a notificar una decisión que ya había sido tomada sin su participación. Diego reconoció inmediatamente el tipo de operación que estaba presenciando. En su mundo empresarial había visto docenas de situaciones similares donde pequeños negocios familiares eran presionados para vender sus propiedades a precios ridículamente bajos, despejando el camino para desarrollos inmobiliarios que generarían millones en ganancias para inversionistas que nunca pondrían un pie en esos barrios. «No estamos interesadas en vender», declaró Elena con una firmeza que reveló décadas de luchar por lo que era suyo. «Esta confitería es nuestro hogar y nuestro sustento desde hace 40 años». Pero Marcos Rivera sonrió con esa condescendencia cruel que reservan los poderosos para quienes consideran obstáculos menores en sus planes. «Señora, creo que no entiende la situación», respondió Rivera, perdiendo rápidamente la fachada de cortesía. «Esta cuadra completa va a ser demolida en los próximos meses para construir un complejo comercial moderno. Es progreso, ¿entiende? Ustedes pueden cooperar ahora y recibir una compensación decente, o pueden esperar a la expropiación forzosa y recibir mucho menos». La palabra expropiación cayó en el espacio como una bomba. Carmen palideció visiblemente, apretando a Esperanza contra su pecho como si el gato pudiera proporcionar algún consuelo contra la devastación que se avecinaba. «¿Expropiación?», repitió con una voz que temblaba. «Pero este edificio es nuestro. Llevamos décadas pagando la hipoteca. Los tiempos cambian, señorita». Rivera continuó con esa brutalidad burocrática que caracteriza a quienes destruyen vidas por beneficio económico. «El ayuntamiento ha aprobado el proyecto por interés público. Desarrollo urbano, empleos nuevos, modernización del barrio.
Ustedes pueden formar parte del futuro o pueden ser arrastradas por él. Diego sintió una rabia que no había experimentado jamás en su vida. No era la frustración fría de un negocio que sale mal o la irritación de un competidor que utiliza tácticas desleales. Era una furia visceral, personal, dirigida contra alguien que estaba amenazando a las personas que se habían convertido en importantes para él de una manera que no había anticipado. Su primer instinto fue intervenir inmediatamente, revelar quién era realmente y usar su influencia para destruir tanto a Rivera como a la empresa para la que trabajaba. Diego conocía a todas las personas importantes en el desarrollo inmobiliario de Madrid. Una sola llamada suya podría cancelar cualquier proyecto, arruinar carreras, garantizar que Carmen y Elena no solo mantuvieran su confitería, sino que también recibieran disculpas públicas y compensaciones millonarias. Pero hacer eso requeriría abandonar instantáneamente su identidad como Diego García, destruir la conexión auténtica que había estado construyendo con Carmen y revelar que todo había sido una mentira elaborada desde el primer momento. La transformación que había experimentado durante los últimos días lo había llevado a valorar esa relación más que cualquier victoria empresarial, pero ahora se encontraba en la posición imposible de tener que elegir entre proteger a Carmen y mantener la confianza que ella había depositado en él. El impacto de esa realización fue devastador. Por primera vez en su vida adulta, Diego experimentó lo que significaba tener poder pero no poder usarlo, tener recursos ilimitados pero estar impedido de aplicarlos por consideraciones que iban más allá del beneficio personal. Era una impotencia voluntaria que lo torturaba cada segundo que pasaba escuchando las amenazas de Rivera. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Carmen con una voz que intentaba mantenerse firme, pero que revelaba el pánico que crecía en su interior. La pregunta práctica mostraba su mentalidad de supervivencia, ya calculando opciones y plazos, como alguien que había aprendido a navegar crisis sin recursos abundantes para solucionarlas. 6 meses, respondió Rivera con una crueldad casual que reveló cuántas veces había destruido vidas familiares con esa misma frase. Pero les recomiendo que no esperen tanto. Las cosas pueden ponerse complicadas para quienes no cooperan voluntariamente. La amenaza implícita colgó en el aire como una nube tóxica, y Diego sintió que algo fundamental se rompía dentro de él al presenciar cómo ese hombre torturaba psicológicamente a 2 mujeres que se habían convertido en las personas más importantes de su vida. Fue en ese momento cuando Diego tomó una decisión que cambiaría todo el curso de su existencia, sin revelar quién era realmente, sin poder usar su poder económico para aplastar inmediatamente a Rivera y su empresa. Se escuchó a sí mismo diciendo con una firmeza que sorprendió incluso a él: «No van a quedarse solas en esto. Yo las voy a ayudar». La promesa salió cargada de una determinación que no tenía nada que ver con estrategias empresariales o cálculos de beneficio personal. Era la primera vez en su vida que Diego se comprometía completamente con algo sin saber exactamente cómo lo lograría, movido únicamente por la necesidad visceral de proteger a Carmen y Elena del sufrimiento que estaba presenciando. Rivera lo miró con esa expresión despectiva que reservan los depredadores profesionales para quienes consideran interferencias menores. «¿Y usted quién es?», preguntó con un tono que dejaba claro que consideraba a Diego completamente irrelevante en la ecuación de poder que estaba manejando. Para Rivera, un supuesto corredor de bienes raíces de clase media no representaba ninguna amenaza real contra los intereses que defendía. «Soy alguien que no va a permitir que abusen de estas mujeres», respondió Diego, y cada palabra llevaba el peso de una convicción que él mismo no sabía que poseía. La transformación que había experimentado durante los últimos días
se cristalizó en ese momento. Ya no era el empresario cínico que había iniciado la apuesta, se había convertido en alguien genuinamente dispuesto a luchar por las personas que amaba. El impacto de esa realización fue profundo y perturbador. La apuesta que había motivado todo su experimento social se había vuelto completamente irrelevante. Ya no le importaba demostrar sus teorías sobre la naturaleza superficial de las mujeres. Ya no necesitaba validar su cinismo sobre el amor. Ya no sentía la compulsión de ganar un desafío que había diseñado su ego herido. Todo eso había sido reemplazado por algo infinitamente más poderoso: amor genuino y el deseo desesperado de proteger ese amor. Después de que Rivera se marchó dejando su tarjeta comercial como una amenaza tangible sobre el mostrador, Elena se desplomó en una de las sillas con esa fragilidad súbita que aparece cuando las personas mayores enfrentan amenazas que superan su capacidad de lucha. Carmen se arrodilló junto a su abuela, pero Diego pudo ver en sus ojos esa mezcla de determinación y terror que caracteriza a quienes se dan cuenta de que están enfrentando una batalla que podría destruir todo lo que han construido. ¿Cómo vamos a luchar contra esto?, preguntó Carmen, y había una vulnerabilidad en su voz que hizo que Diego sintiera una necesidad protectora tan intensa que lo abrumó. Somos dos mujeres solas contra una empresa que claramente tiene conexiones políticas y recursos que nosotras no podemos ni imaginar. La ironía de la situación era devastadora para Diego. Él tenía exactamente los recursos, las conexiones y el poder para resolver esta crisis en cuestión de horas. Podía hacer una llamada y garantizar que no solo se cancelara la expropiación, sino que además Rivera fuera despedido y la empresa responsable enfrentara consecuencias legales severas. Tenía el poder de convertirse en el héroe que Carmen necesitaba, pero usar ese poder requeriría destruir la autenticidad de la relación que había llegado a valorar más que cualquier victoria empresarial. El dilema que enfrentaba Diego era único en su experiencia. Por primera vez en su vida, tener más poder significaba tener menos opciones. Su riqueza se había convertido en una prisión que le impedía ser la persona que Carmen creía que era, la persona que él mismo estaba descubriendo que quería ser. Durante las horas siguientes, mientras Carmen y Elena planificaban una resistencia que ambas sabían que probablemente sería inútil, Diego experimentó una agonía emocional completamente nueva. Cada lágrima de frustración de Carmen, cada suspiro resignado de Elena, cada momento de desesperanza que presenciaba, se convertía en una tortura personal, porque sabía que podía detenerla instantáneamente si estuviera dispuesto a sacrificar la verdad de lo que había construido con ellas. La verdad oculta era que Diego había pasado de ser un cazador calculado a convertirse en alguien genuinamente enamorado que enfrentaba la decisión más difícil de su vida: mantener una mentira que protegía su felicidad personal o revelar una verdad que podría salvar a las mujeres que amaba, pero destruir para siempre la confianza que habían depositado en él. Y aquí es donde nuestra historia toma un giro que nadie podría haber anticipado, porque lo que Diego decidió hacer cambiaría no solo su destino, sino la comprensión misma de lo que significa amar verdaderamente a alguien. Si has llegado hasta este punto conmigo, significa que entiendes que las mejores historias son aquellas que nos muestran verdades sobre nosotros mismos que no sabíamos que necesitábamos escuchar. Esta no es solo la historia de un millonario y su apuesta imposible, es un espejo donde podemos ver nuestras propias luchas entre la autenticidad y la protección, entre el poder y la vulnerabilidad, entre lo que creemos querer y lo que realmente necesitamos. Si estas reflexiones están resonando contigo, si sientes que cada decisión de Diego te está haciendo cuestionar tus propias máscaras y defensas, entonces probablemente encontrarás valor en los contenidos que comparto aquí. Suscríbete al canal, porque juntos